Bien, estamos de vuelta ya en la parte final del tema de hoy. ¿Cuáles son los retos que tiene que afrontar el gobierno que asume el 16 de agosto bajo la presidencia del licenciado Luis Abinader? Sabemos que hay un repunte del COVID, de la COVID-19, de la enfermedad, y que también hay un estancamiento de la economía que es necesario salvar. Pero ¿cuáles son las medidas que debería tomar específicamente al inicio de su administración para tratar de encarar esos dos grandes retos que tiene el gobierno? Doctora. Sí, te decía que la apertura de más camas, el Servicio Nacional de Salud tiene control absoluto de todo lo existente en la ciudad sanitaria, doctor Luis E. Aybar. Eso garantizaría que personas que están requiriendo internamiento, hospitalización y una atención inmediata tengan dónde acudir, porque ahora solamente tiene apertura que tiene el dinero y tiene con qué pagar una atención médica, recordando que las ARS en internamiento garantizaron no cobrar copago o cuota moderadora. Todo sería basado en la cobertura que tiene el usuario o el afiliado en este momento. Que no se le olvide a la población que ante la ausencia de una atención pueden acudir a la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, porque esto no puede continuar así, la gente sin encontrar dónde mejorar su condición de salud. Doctores, en el campo económico. Yo pienso que hay tres medidas importantes de corto plazo. En primer lugar, como dice la doctora, fortalecer todo el sistema hospitalario y de salud en la República Dominicana, ya acelerando la reapertura de la ciudad sanitaria y también de otros hospitales que están prácticamente listos para ser reinaugurados. En segundo lugar, yo creo que hay que mantener firmemente los programas de carácter compensatorio para una cantidad importante de trabajadores que o están suspendidos o están cesanteados. Incluso muchos están en el aire prácticamente. Se habla de 827,000 trabajadores que ni están liquidados ni están recibiendo recursos por el programa FASE. Y en tercer lugar, yo creo que hay que hacer un segundo presupuesto complementario para establecer las fuentes claras de financiación que el gobierno va a tener para culminar este año con la ejecución presupuestaria, porque verdaderamente que el caso de la pandemia requiere de muchos recursos por parte del Estado. Doctor Espinal. Mira, no me voy a referir a los temas de salud, porque yo creo que ya lo ha abordado muy bien la doctora Medina y Siriaco, pero yo diría que el gobierno lo primero que tiene que llenarse de valentía y acudir al Fondo Monetario Internacional con una misión para negociar un acuerdo de flexibilidad, de financiamiento flexible en una línea de crédito. Chile tomó un financiamiento de 29.500 millones en base a un plan de reestructuración económica también. Y creo que el gobierno debe acudir a ese financiamiento. No puede hacer un presupuesto complementario que ayude mucho al restablecimiento de la economía, que tenga políticas sociales de compensación y políticas empresariales de compensación si no tiene ingresos por la vía fiscal, y no lo va a tener. El sector turístico tampoco se va a restablecer. Se espera en octubre un nuevo rebrote del virus y eso cerraría el turismo, y la brecha entre la oferta y demanda de dólares aquí va a disparar la tasa de cambio si no se acude a un financiamiento que proporcione que haya una liquidez para enfrentar esa situación del mercado. Las reservas internacionales se están disminuyendo progresivamente y necesita el gobierno una fuente de ingresos que naturalmente va a conllevar un plan de reformas estructurales que el gobierno debe asumir, como decía Miguel, aprovechando el aire de cambio y aprovechando una mayoría que obtuvo en las elecciones de más de un 50% y sentarse a resolver ese tema tan difícil de la economía. Doctor Franco. Di Franco. Di Franco, sí, bueno. Doctor Collado. En ese sentido, estamos de acuerdo en el punto del presupuesto complementario que ya había mencionado anteriormente en el segmento
primero del programa, en el cual debe darse prioridad a la parte de salud. Yo entiendo que los programas asistenciales que existen actualmente, la economía, las finanzas públicas no lo soportarán mucho tiempo. Estamos hablando de unos 16.000 millones de pesos mensuales. Eso son unos montos muy importantes. Entonces hay que buscar una alternativa a la creación de empleo, a la dinamización de la economía. En ese sentido estoy de acuerdo con lo que decía Rafael, que ya lo había mencionado también anteriormente. En cuanto a ese sentido, debe haber una agenda de reformas estructurales que permitan tener más fondos a las empresas. No vamos a resolver esto con crédito, incentivando el crédito de las empresas, ni con subsidios, porque las finanzas públicas no lo soportan. Entonces tenemos que buscar la manera de reducir los costos, de nivelar la carga fiscal, la carga tributaria, para en términos más concretos, con una base, vamos a tener una base tributaria mucho más erosionada, ahora mismo una informalidad mucho más grande, empresas con poco flujo de efectivo. Entonces hay que buscar medidas alternativas en cuanto a las reformas estructurales. Entonces, ¿Y qué podría hacer el gobierno que surja? Bueno, el gobierno que surgirá y que se instalará el 16 de agosto con el gran pasivo tributario, es decir, con todas esas exenciones que el gobierno tiene. Si me El gobierno otorga. Si me preguntas a mí, yo entiendo que lo primero es yo soy partidario de que vayamos a los mercados de capitales, y eso nos va a poner una disciplina aún mayor, y entonces en ese sentido debemos de dar una señal clara de que las finanzas públicas son importantes, de que se va a gastar en lo prioritario, mencioné la parte de salud, y de que va a haber una serie de reformas tributarias, una ley de responsabilidad fiscal, el tema eléctrico, la reforma laboral, el tema de pensiones, transporte, y lo más importante en este país que se ha deteriorado en los últimos años, lo que tiene que ver con la institucionalidad. Yo creo que debe mandarse un mensaje claro en ese sentido y hacer un buen plan en ese. Pero las exenciones fiscales, ¿sería prudente en este momento el gobierno agenciarse fondos a través de esa vía? Doctor Espinal, doctor Siriaco. Mira, bueno, ya. adelante, Siriaco, Sí, sí. adelante. Mira, yo creo que la situación y la coyuntura que vive el mundo de hoy no es para tener restricciones fiscales. Yo creo que es una coyuntura muy especial. Incluso Alemania, que tradicionalmente ha sido muy frugal, en estos momentos ha hecho uno de los estímulos más fuertes en toda Europa. Y eso evidentemente es lo que va a mantener el nivel de demanda. Y creo incluso que las exenciones fiscales, en cierta manera, en una coyuntura actual, se le deben dejar a las empresas. Yo creo que las exenciones tienen que ser reorientadas ya en una reforma mucho más, vamos a decir, integral. Y en una época que no sea esta, obviamente, sino en una época donde prácticamente la situación económica ya esté un poco controlada. Pero evidentemente que también hay que apoyar al sector empresarial. Y el sector empresarial es el sector que genera empleo en sentido general. Y tú no lo puedes restringir en ese sentido. Por eso yo creo que las exenciones tienen que ser en esta coyuntura permitidas. Doctor Espinal. Mira, evidentemente el gobierno va a tener que sentarse a hacer una reforma fiscal importante, tanto por la vía tributaria como por la vía del gasto. Y evidentemente las exenciones van a estar sobre la mesa, pero eso tiene que ser un proceso de más largo plazo. No creo que deba hacerlo de entrada. Sí es cierto que hay exenciones que deberían revisarse, pero también es cierto que en este momento crear impuestos al ITEVIS, que es la mayor fuente de exenciones, los productos del ITEVIS, sería constreñir más la demanda. Entonces, creo que ahí el gobierno tiene que esperar dar solución al corto plazo, que es lo que en este momento importa. Hay una demanda que ha estado pesando en la opinión pública y en el gobierno y en todos los poderes del Estado en las últimas semanas.
que tiene que ver con el reclamo de un 30%, la devolución de un 30% de los ahorros de pensiones. ¿Creen ustedes que el momento es inoportuno para eso o puede ser oportuno para aliviar la situación de mucha gente que probablemente no encuentre empleo? Muy brevemente, por favor, porque el tiempo nos queda muy poco. Doctora. Bueno, mira, con las AFP, el licenciado Arismendi Díaz ha hecho unas aseveraciones y ha sido muy asertivo cómo se produciría si se le entrega a la población en base a la categoría que tengan en relación a sus pensiones. Unos ganarían, otros perderían, porque todo está dado en base al tiempo de servicio y a la edad de la persona. Ahí hay que manejar mucho lo que es el costo-beneficio. ¿Hasta dónde, si se le entrega el 30%, se le va a reducir el resto? ¿Hasta dónde está la esperanza de vida a quien se le entrega? Eso es impredecible porque la esperanza de vida está dada por datos estadísticos, pero solo Dios sabe cuándo cada uno de nosotros se despide de este mundo. Doctor, habló como un economista, la doctora. Ha aprendido aquí. Bueno, es que tú sabes que uno medio se empapa de ustedes. Entonces, yo creo que ese es un recurso que ningún gobierno debe perder al licenciado Arismendi Díaz Santana, porque mire, señores, es el padre de la seguridad social de este país, querrámoslo o no. Bien, no importa el color que tenga, si es que tiene algún color de partido, pero ese es un activo de este país. Bien, muchísimas gracias, doctora. Siriaco, doctor Siriaco. No, yo pienso que eso es una demanda política. Yo creo que eso dañaría todo el sistema. Si aquí hay que cuestionar algún elemento del sistema, tiene que ser dentro de un contexto de una reforma más profunda a la seguridad social, de manera que ya yo incluso había opinado que eso obedece a una demanda política. Solamente un solo país ha hecho eso. Un solo país, que ha sido Perú, y no ha sido por una situación de la pandemia. Una situación que venía de disfunciones del sistema de la seguridad social en Perú, y entonces se venía arrastrando. Y evidentemente aquí eso se ha tomado como un elemento de carácter político, pero yo creo que eso rompería con todo el sistema de la seguridad social, que debe ser reformado, evidentemente, pero no en un contexto como el que se está planteando, quitándole el 30%, transfiriendo el 30% a los cotizantes. Doctor Espinal. Sí, no, ese plan de devolver el 30% a los ahorrantes eso es un absurdo económico. Eso no tiene sentido ni desde el punto de vista macroeconómico, ni siquiera desde el beneficio que otorgaría a los propios ahorrantes. Lo que sí creo es que debe reformularse el sistema de pensiones en la República Dominicana. Evidentemente el sistema de pensiones no funciona. Lo único que hacen las AFP es colocar el dinero de los ahorrantes en bonos de Hacienda y del Banco Central, financiar al gobierno, en otras palabras. Todos los ciudadanos están financiando al gobierno con los riesgos que tiene que el gobierno lo emplee muy mal. Entonces, un sistema de pensiones que pone todo el esfuerzo de los trabajadores en manos de las autoridades del gobierno para sus gastos públicos es un sistema muy riesgoso, en primer lugar. En segundo lugar, que las AFP hagan eso no tiene mucho sentido. Yo haría una sola AFP pública con participación de los trabajadores y del sector empresarial, que administre todos los fondos y lo coloque en un plan de inversiones mucho más efectivo que financiar al gobierno. Doctor Collado. Sí, el tema de la seguridad social, en este caso la parte previsional, es algo que todavía está pendiente de algunas reformas, pero contestando tu pregunta concretamente, no resolvería el problema que tenemos actualmente, le quitaría unos fondos importantes a los mismos trabajadores y macroeconómicamente, como ya han comentado mis compañeros, no tiene sentido. Estamos hablando de 178.000 millones de pesos, ese 30%. Eso no es algo que está en una bóveda, necesitaría ser ayuda del Banco Central, por decirlo de alguna forma, para hacerlo líquido, y eso lo que traería sería un proceso evaluatorio más profundo que el que hemos vivido recientemente, inflacionario, y lo que haría sería
perjudicar más a los mismos trabajadores. En realidad, no entendemos que no es una solución. Sería un problema, al contrario. Nos quedan exactamente 3 minutos, 1 minuto, 4 minutos, 1 minuto a cada uno, no podemos excedernos. Yo he escrito que debido a la situación de crispación política que se ha vivido aquí en el país en los últimos 2 años, es necesario ahora que hay un gobierno que tiene el mandato y tiene una carta blanca dada por la población dominicana, tiene el control del gobierno, tiene el control del Congreso, tiene el control de los ayuntamientos. ¿Creen ustedes que se impone un gran acuerdo nacional de carácter político para encarar la situación o le bastaría al gobierno con todo el apoyo que tiene? Muy brevemente, doctora, muy brevemente. Bueno, ¿qué te digo? Ahí los economistas tienen más expertise en lo que conviene o no económicamente. Hablé ahorita del riesgo-beneficio y un mensaje a la población. Cumplir con el distanciamiento social, uso correctamente de la mascarilla y lavado de manos tenemos que continuarlo. No tienes que salir a nada de tu casa, pues no salgas, síguete quedando en casa, porque si no nos van a colocar en una vuelta atrás, que eso no es muy favorable para el país económicamente. Doctor Ciriaco. Mira, yo pienso que los retos que tienen las próximas autoridades son prácticamente muy grandes, necesitan necesariamente la concertación, el consenso de las fuerzas políticas, de la oposición, al margen de esa victoria que han tenido. Sin embargo, yo creo que las medidas que van a tomar y tendrán que tomar serán medidas con un altísimo costo social y costo político. Por lo tanto, es obvio que tendrán que tocar las puertas y ser humildes, porque la solución a estos problemas no son soluciones unipersonales ni de un solo partido, son soluciones nacionales. Doctor Espinal. Sí, mira, la más grande crisis económica dominicana no fue la del 2003, fue la crisis del 90. Y de esa crisis el doctor Balaguer hizo un gran acuerdo nacional que se llamó en ese momento el Pacto de Solidaridad. Y participaron las fuerzas políticas, incluyendo el propio PLD de hoy día que dirigía el profesor Bosch. Y se hicieron grandes reformas, como fue el Código Tributario, el Código de Trabajo, el Código Arancelario. Yo pienso que es un momento de aprovechar la crisis para hacer un gran pacto nacional de reforma y reestructuración de la economía nacional, y naturalmente en ese pacto podríamos enfrentar los problemas sanitarios. Doctor Collado. Sí, totalmente de acuerdo. Esta es una oportunidad, como decía al principio, que se le ofrece a este gobierno de realizar las reformas que no se han hecho anteriormente y debe ser aprovechada. Y para esto entiendo que, bueno, tienen el capital político, empiezan con él, pero necesitarán el acuerdo con gran parte de la sociedad civil para llevar a cabo estas reformas que definitivamente deben ser profundas y sin temor a perder parte de ese capital político en el momento. Pero yo entiendo que es el momento que no se había presentado de realizar esas reformas desde precisamente desde la década de los 90. Bien, doctora, doctores, muchísimas gracias. Le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad. Pienso que el público, los amigos de Edición Nocturna, habrán gozado y aprendido mucho y entenderán después de este y otro programa que hemos realizado que es necesario observar las reglas y prepararse para una situación que seguirá exigiendo del pueblo dominicano mucho más sacrificio y mucho más voluntad y coraje para salir airoso de este gran reto que tenemos ante nosotros. Gracias de nuevo a los amigos televidentes. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.